En otras ocasiones hemos leído este pasaje, sin embargo quiero volver hoy y que me pueda servir como el inicio y como la conclusión de lo que el Señor ponía en mi corazón. Capítulo número 15 de Primera de Corintios, versículo número 1, dice: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos duermen. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, pero antes oremos. Padre, en esta mañana una vez más te damos gracias infinitas. We're so thankful to you, Lord. You are our God, you are our strength, you are our Father. We thank you, Father, for this day. Venimos, Señor, con gratitud en nuestro corazón y te pedimos que a través de tu palabra tú nos bendigas, Señor. Gloria a Dios. Si usted me lo permite, voy a tratar de combinar el mensaje en lo que pueda entre español e inglés. I will try to preach today in a bilingual way, in the best of my abilities. Y quiero hablar con usted de algo básico. Quiero hablar con usted de algo que es fundamental en el Evangelio. Y es acerca de la base del Evangelio. This morning I want to touch a basic principle, and that's the gospel. What is the gospel? What is the gospel? Sometimes when we think about the gospel, we think about churches, we think about religion, we think about a way of living. Algunas veces cuando pensamos del evangelio pensamos en iglesia, pensamos en religión, en una manera de vivir. Y todo eso es parte del evangelio. Sin embargo, cuando vamos a lo que es en sí el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias, es lo que el evangelio significa. Gospel, more than a place of gathering or a religion or a name tag in a group of people, the gospel, the meaning of the word gospel is good news. The gospel is the good news of salvation. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación. Ahora, cuando hablamos nosotros de buena noticia, vea que el evangelio no solamente dice que el evangelio es noticia, no dice nada más que el evangelio es noticia, sino que dice que es buena noticia. When we refer to the gospel, it doesn't say that it's just news in general. It's saying that it's good news. So if God is telling us that there are good news, it implies that there are bad news. Si Dios nos está diciendo que hay buenas noticias, está implicando que hay también malas noticias. Esto lo encontramos diariamente en todo lo que nosotros vivimos. Está implícito. Por ejemplo, si yo le digo, los de tal país son buena gente, implícitamente estoy diciendo de que los de cierto otro lugar quizás no sean tan buena gente. Cuando digo, esta persona es buena gente, estoy implícitamente diciendo que hay personas que, a mi concepto, pues no son tan buena gente. Si digo, por ejemplo, qué buen día hizo hoy, es porque hay días que no son tan buenos. Por ejemplo, pasé un buen momento, o pasamos un buen momento. Por ejemplo,
qué buena estaba esa comida. ¿Qué es lo que estamos dando a entender? Que hemos tenido experiencias donde la comida no ha sido tan buena. So we face every day those dilemmas. There are good things and there are bad things. When we say this is a good day, we're implying that there are some bad days. When we refer to a specific thing, food, this is good food, we're implying that there are also bad food. So when God is telling us that He's given us good news, it's because also there are bad news. And we have to be aware of that situation. Tenemos que saber y entender que hay malas noticias. Ahora, las malas noticias, y estoy hablando de las malas noticias del cielo a la creación, tienen algunos elementos. El primer elemento de las malas noticias es que el Dios creador de todo ha establecido una ley que es justa y buena y que humanamente es imposible cumplirla. One element of those bad news, or I would say terrible news, is that God, the creator of everything, has established by His own will a perfect law that is just, that is holy, that is perfect. And humanly speaking, we are totally unable, incapable of accomplish that law. Somos totalmente incapaces humanamente de poder cumplir esa ley. Romanos 7:12 dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso dice la palabra. Romans chapter 7 states that the law is holy, just and good. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. James establishes that you can try to fulfill all the law, but if you fail in one commandment, then you're guilty of not accomplishing what God requires, or breaking the whole law. Usted podrá decir, yo podré decir, pastor, eso suena injusto. Don't tell me, tell him. No me diga a mí, digámosle a él. Él es el que nos ha creado. Él es el que ha hecho conforme a su voluntad lo que ha querido hacer. Él es el que nos ha dado su palabra donde establece sus reglas y sus leyes, y sus propósitos y sus promesas. If you think that that's unfair, don't ask me, ask God. He's the lawgiver. He's the creator. That's why I repeatedly say that the most important verse in the Bible is Genesis 1:1, because it establishes that there is a creator, and if there is a creator, also there's going to be a judge that is going to judge the whole creation according to his own will. Si hay un creador, Génesis 1:1 dice, si hay un creador, y digo esto de una manera, ¿cuál es la palabra aquí? Al estar combinando esto se me está olvidando ya las dos cosas. No lo estoy diciendo porque dude. Hay un creador, pero si hay un creador también va a haber un juez. Un juez que nos va a juzgar a todos. Hoy le estoy hablando del Evangelio. Yo sé que la mayoría, si no todos, somos creyentes, o a lo menos eso creo. Pero quiero hablar de este principio porque es básico para todos nosotros, para que cumplamos nuestro propósito de ir al mundo y predicar. ¿Qué? ¿Qué tenemos que predicar? Y el Evangelio son buenas nuevas. Pero usted no puede dar las buenas nuevas solamente, sin mencionar las malas noticias. We have to go into the world and preach the gospel. And the gospel is good news. But we cannot be choosy and just to give the good news without saying and warning people about the bad news. Cualquiera que quebranta la ley perfecta
En un solo mandamiento, dice la palabra. Es culpable de todos. Es un elemento de las malas noticias del Evangelio. Otro elemento es que todos los hombres nacimos en pecado y tenemos pecado, y el pecado nos aparta de Dios. Another important element of the bad news is that we all have been born in sin. We have sinned. We sin constantly. And that sin separates us from God. That's the reality. Salmo 51:5 dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David dijo eso. The book of Psalms, David states, I was conceived in sin. I was born a sinner. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y usted sabe este verso, ¿qué dice? Están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Romans 3:23 says that we all have sinned and we're away. We're separated. We're casted away from the glory of God. Sin and holiness are not compatible. El pecado y la santidad no son compatibles. Y Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es santo. Primero de Juan 1:8 dice de una manera bien clara, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. John says that if we say that we don't have sin, we deceive ourselves and the truth is not dwelling in us. I'm sure that there's no one here that dares to say, I don't have sin. Creo que no hay nadie aquí esta mañana que se atreva a decir, yo no tengo pecado. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted tiene pecado? Seguro que sí. Por eso constantemente he llegado delante de Dios a decirle, Señor, como me enseñaste a orar, perdona mis pecados. Constantemente. Soy creyente, amo a Dios y Él me ama más que lo que yo le amo a Él. Pero constantemente llego delante de Él a decirle, perdona mis pecados. I have adopted a custom to go every day before God, and sometimes several days during the day, to ask Him forgiveness for my sins. And I'm a Christian, and I know that I have received God as my Savior. But in the example of prayer that He shows us in Matthew chapter 6, it says that we have to ask for forgiveness for our sins. In the same manner, we have to forgive to those that have sinned against us. Because we all are sinners. Todos somos pecadores. Recibimos la misericordia de Dios. And that's part of the good news. When we receive the mercy of God, that's part of the good news. And I'm so glad to tell you that Dios nos ha dado también buenas noticias. Pero todavía hay otro elemento que quisiera dejarle de las malas noticias. There is another element that I want to share with you about the bad news. Para entrar al cielo. Y déjenme preguntarle, ¿cuántos queremos entrar al cielo? ¿Queremos verdaderamente entrar al cielo? I can only imagine how terrible hell is going to be. I don't know how hell is. I don't know where hell is. I don't know who is in hell. The only thing that I know, I don't want to be there. Yo no sé dónde es el infierno, no sé cómo es el infierno, no sé quién está en el infierno. Lo único que hoy puedo saber es que yo no quiero ir al infierno. Pero para entrar al cielo, yo digo que para subir al cielo no se necesita una escalera grande ni una chiquita, hermano. That was such a bad joke, ¿verdad? Para subir al cielo, para llegar al cielo, es necesario que ganemos un juicio. Un juicio que demuestre que la deuda de nuestro pecado ha sido pagada y que nuestra vida está limpia de pecado. Para llegar al cielo necesitamos eso. If we want to go to heaven, we have to be approving a judgment. And that approval has to say that we don't have sin and that our debt, the debt for our sin, have been paid in full. We are debt free. The debt
of our sins is paid in full. Va a haber un juicio. Y en ese juicio tenemos que demostrar que nuestra deuda, nuestra vida ha sido limpia de pecado. En Hebreos 9:22 dice el escritor, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Oiga esto, in Hebrews 9 it says that unless there is a shedding of blood, there is no forgiveness of sin. In the heavenly law that God has established in his own will, because he is the creator, he has established that unless there is a shedding of blood, sin cannot be forgiven. En la ley de Dios dice que a menos que haya sangre derramada, y cuando habla de eso no está que usted se corte, va a derramar unas gotitas de sangre y ya, no, está hablando de muerte, a menos que no haya muerte. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. A menos que no haya derramamiento de sangre, no hay perdón. Unless we die, there is no forgiveness for our sins. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Recalca que va a haber un juicio. Déjeme recapitular un poquito nada más de los elementos, no todos los elementos, pero algunos elementos de las malas noticias. Hay una ley perfecta que condena lo que no es santo, lo que no es justo y lo que no es bueno. Todos los hombres somos pecadores. No somos santos, ni justos, ni buenos. Y vamos a enfrentar un juicio donde el pecado va a ser castigado. I want to recapitulate about the elements of the bad news. First thing is that there is a perfect law that condemns whatever is not good, just, and holy. The second element is that we all are sinners. The human race is a race of sinners. We are not holy, we're not just, we're not good. The third element is that we're going to be judged. In that judgment day, sin is going to be punished. Ahora, esas son las malas noticias. Pero hoy no quiero nada más darle las malas noticias. Hoy quiero predicarle y que hablemos del Evangelio. Y quiero hablarle de los elementos de las buenas noticias. A lo menos ciertos elementos que yo creo que son necesarios que tengamos claro. I want to share with you some elements about the good news. That's the reason we are here today. We don't want to hear bad news unless it's necessary. But I want to share with you the good news and some elements about the good news. And the first element is that Christ died for our sins. El Señor murió por nuestros pecados. El primer elemento de las buenas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados. Hay mucha gente que ha muerto por diferentes causas, políticas, sociales, de cualquier tipo, pero solamente uno murió por la salvación de la humanidad. A Él sea toda la gloria y toda la honra siempre por su iglesia. El primer elemento es Cristo murió por nuestros pecados. Christ came with one sole purpose, and the purpose was to be the payment for our debt. His sacrifice was the atonement for our sins. He paid in full for our debt. 1 Corintios 15:3 leímos y dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corinthians, it says that Christ died for our sins according to the Scriptures. It was previously established prophetically that he was going to die for our sins. Estaba previamente establecido proféticamente que Él iba a morir por nuestros pecados. Y esto me da seguridad porque Dios siempre ha estado en control. The fact that He died for our sins according to the Scripture gives me security because God is always in control. All the time He is in control. Gálatas 1:4 dice, hablando de Cristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y nuestro Padre,
Galatians 1:4, it says that he gave himself for our sins to set us free from our sins and to set us free from this system. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Oigan ese verso, Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. Se lo recalco, Él llevó nuestros pecados. Peter says that he himself took our sins in his own body. Every sin you have committed, every sin that I have committed was placed on his body in the cross. Cada pecado que cometimos fue puesto en su cuerpo en la cruz. The Lamb of God, the Holy Lamb of God, the Lamb without sin, took the sins of the whole humanity on his own body. El Cordero de Dios que no tenía pecado, tomó el pecado de toda la humanidad. Tomó los asesinatos de los asesinos. Tomó las violaciones de los violadores. Las mentiras de los mentirosos. Las blasfemias de los blasfemos. En su propio cuerpo. He took every sin. The most dubious and horrendous sins. He took them in his own body. The murders of the murderers, the lies of the liars, the blasphemy of the blasphemers. He took them in his own body. And he did it because he loved humanity. Lo hizo porque amó y ama a la humanidad. Por eso a él sea toda la gloria por siempre. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación. Propiciación es el pago. Él mismo es el pago por nuestros pecados. Y dice, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 1 John 2:2 says that he himself is the propitiation, is the payment for our sins. And not only for our sins, but also for the entire world. La sangre de Cristo tiene el poder de pagar por los pecados del mundo entero. Por eso el mundo que rechaza el sacrificio será condenado, porque su precio ya ha sido pagado. Y lo hizo por su propia voluntad, aunque el precio había sido pagado. He paid for the price of the whole world. That's why there's going to be condemnation for those who reject the sacrifice of Christ, because the price was already paid. Thank you, Lord. Nobody will have an excuse. No one will have an excuse. Nadie va a tener una excusa de decir, mi pecado no ha sido pagado, porque en la cruz del Calvario Él cargó con los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. 1 John 1:7, the blood of Jesus cleanses us from all sin, from every sin. For terrible that the sin is, the blood of Jesus has the power to clean any sin. No importa que sea un pecado grande, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. I love all songs. Me encantan los himnos de tiempo atrás. De hecho, quiero volver a revisar algunos cantos que a veces me recuerdo. Recuerdo ahorita uno que dice, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Doctrina. The blood of Jesus has the power to remove every bad thing in my life. Y seguía diciendo, la sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí que derramó en la cruz por mí, suficientes para mí. La palabra cantada. ¿Qué mejor inspiración que esa? We can top it off. That's the best inspiration, the word of God being sung every time we gather. La sangre del Señor tiene poder para deshacer lo malo
de nuestro ser. The blood of Jesus has the power to remove, to kill every bad thing in our lives. La sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Primer elemento de las buenas noticias, la sangre del Señor que murió por nosotros nos limpia de todo pecado. Segundo elemento, el centro del mensaje del Evangelio es la muerte de Cristo Jesús como pago de nuestra iniquidad. Déjenme leerle esto, que es parte del primer elemento quizás. Romanos 8 del 3 al 4, pero quiero leérselo en la traducción lenguaje actual. Romanos 8 del 3 al 4. Si lo van a poner en la pantalla, quizá va a ser la Biblia de las Américas, pero quiero leérselo en la traducción lenguaje actual. Dice la TLA. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Hallelujah. I will try to paraphrase this in English, but it says that God has done what the law was incapable of doing. Because nobody can control their own life. We are all sinners. And God sent his own Son in a way as weak as we are. And in him, he destroyed sin. And he did it with the purpose for us to live in a different way with the help of the Holy Spirit. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie podría mantenerse en pie en el Evangelio. Pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Without the help of the Holy Spirit, we weren't able to keep the Christian life. But the reality of the Holy Spirit is a truth. Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. El 8:10 dice, habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda de Jesucristo una vez y para siempre. La ley establecía muchos sacrificios de animales año tras año, pero ninguno de esos sacrificios podía quitar los pecados. The law of Moses establishes that there has to be some sacrifices every year, but none of those sacrifices was able to clean our sins. It was just a covering, a temporary covering of our sins. Only the blood of the perfect Lamb of God was able to remove the sins of our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nos ha justificado, nos ha santificado una vez y para siempre. El sacrificio fue una vez y para siempre. La justificación por medio de la fe fue la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiso. Dios no quería sacrificios. God didn't want those sacrifices that every year will be the same thing. He wanted something permanent for us. Hallelujah. That was his will. Hallelujah. So he sent his own son to die for us. Otro elemento de la buena noticia es que el pago de nuestra salvación eterna, o el pago de nuestra condenación eterna, ha sido pagada una vez y para siempre. Another element of the good news is that the price for our salvation was paid once for all. Es como que un billonario le diera a usted su tarjeta de crédito y le dijera, this is a limitless credit card. Es como lo que muchos sueñan cuando me saque la lotería. Eso es terrenal. La salvación es eterna. Gracias. Muchas gracias. Romanos
4:25 dice que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra santificación. Quiero leer la TLA, dice: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Jesús Santo. Lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Jesus' resurrection was the proof that his sacrifice was acceptable to God. And because he resurrected, and because we died in him, we also resurrected in him. So now, whoever believes in him is declared innocent. Todos los que han muerto con Cristo y han resucitado con él son declarados inocentes. Juan 14:19 dice: un poco más de tiempo, le dijo el Señor a sus discípulos, un poco más de tiempo y no me veréis, pero dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesus stated in John 14:19, because I live, you will live also. Because I live, you will live also. What makes the difference between Christianity, the genuine Christian faith, and the rest of the so-called religions is that our Lord died, but he resurrected and he is alive, pleading for us, interceding for us. Lo que hace la diferencia entre la cristiandad y el resto de religiones es que nuestro Salvador murió pero resucitó y está vivo intercediendo por todos nosotros. Esa es la gran diferencia. Es lo que nos diferencia de esto. Porque yo vivo, la TLA dice, aunque voy a morir resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Me gusta cómo lo pone, dice, aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Aleluya. Glory, glory, glory. Hay una gran diferencia cuando alguien muere en Cristo a alguien que se va sin Cristo. El que muere en Cristo, tenemos la esperanza y la esperanza firme que va a resucitar. There's a big difference in someone that died in Christ and with Christ in his heart, because by the word of God we have the firm assurance that he's going to be resurrected, because John says, because I live, you will live also. Es por eso que si usted ama a sus amigos, si usted ama a su familia, no puede quedarse callado. No podemos seguir siendo temerosos de querer caerle bien a la gente y dejar de hablar el evangelio en el lugar donde Dios nos permita hacerlo. That's why we have to preach the gospel. I'm not saying that you have to condemn people. I'm not saying that you only have to give the bad news. Let's be filled with the love of God, the compassion of God. Seamos llenos del amor de Dios, de la compasión de Dios. Pidámosle al Señor siempre la gracia y el favor y las palabras. Pero si queremos dar las buenas noticias, tenemos que dar antes las malas noticias. Porque solo el mensaje del Evangelio puede salvar al ser humano. Se lo voy a decir una vez más, solo el mensaje del Evangelio puede salvar al ser humano. I will tell you, just the message of the gospel, just the gospel is the only way of salvation. There are so many religions, so many philosophies, so many ways of thinking. But only the gospel of Jesus has the power to save our lives, to forgive our sins. There's no other blood. There's no other sacrifice.
There's no other name under heaven in which we can be saved, only in the name of Jesus. Solo a través del nombre de Jesús podemos ser salvos. Solo el mensaje del Evangelio puede salvar al ser humano. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, que si vemos la vida del apóstol Pablo, hermano, alguien puede compararse al apóstol Pablo, todos nos sentiríamos tan chiquititos, tan pequeños. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. The apostle Paul says in Romans 1, that great apostle that preached whatever, and filled the whole region of the gospel, he says, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God for salvation. To the Jew, primarily, but also for the Gentile. That expression is saying for everybody. Del judío primeramente, pero también del griego. Esa expresión está diciendo para todo el mundo es el Evangelio. Si algo es maravilloso es que Dios no hace acepción de personas. Dios no vino solamente para una raza específica, para un país específico. God is a just God. He doesn't discriminate. He's not biased. He's just. And He came to save everybody. Efesios 2, del 4 al 10, le leo. Dice, o déjeme leerle en la TLA lo que dice Romanos antes. Dice Pablo, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Ahora, Efesios 2, del 4 al 10, ya voy terminando. Dice, Efesios 2, del 4 al 10. Dice, Gaby, si pudieras ponerlo en inglés en la pantalla, te lo agradecería. I don't know si ahí está la... Creo que sí. Si no, pues... Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade, dice, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. If I can interpolate these verses, I will say that God is rich in mercy. God has loved us. He loves us. He loved us even when we were dead in our own transgressions. We have been saved by grace. We have been resurrected in Christ, and along with Him, we are seated in heavenly places. That expression is very deep, but it's the reality. We are seated in Christ in heavenly places. Because He lives, we live also. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales porque Él vive en nosotros también. Estamos vivos. Y Dios ha preparado cosas. God has prepared some great things, some great blessings for us to walk on those blessings. Déjeme decirle algo más para ir concluyéndole. El que es genuinamente salvo se constituye en habitación del Espíritu Santo.
La Biblia dice esto. The true Christian is the habitation of the Holy Spirit. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corinthians 3:16 states and says, you don't know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in us. Muy pocas veces nos paramos a meditar sobre eso. Pero tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es algo que jamás nadie podría haber pagado con ningún precio. Solo la misericordia de Dios. Y porque tenemos el Espíritu Santo, progresivamente, poco a poco, los genuinos cristianos, el Espíritu nos dirige a hacer obras que Dios ha preparado para nosotros. Those who are truly Christians, they have the Holy Spirit. And progressively, little by little, with the impulses of the Holy Spirit will direct our lives to do good works. No porque las obras nos vayan a salvar, porque somos pecadores, ya hemos dejado claro eso. El que quebranta un mandamiento de la ley como quebrantara todo. I'm going to talk about myself. I'm a sinner. Because I'm a sinner, I'm very imperfect. In essence, I'm a bad person. But I have received the mercy of God. Soy una persona mala, pecadora, pero he recibido la misericordia de Dios. Y Él ha puesto en mí su Santo Espíritu. Y ese Espíritu no me ha dejado tranquilo, ni me dejará tranquilo, hasta que Dios perfeccione la obra por la cual Él me ha salvado. If you're truly a Christian, you have the Holy Spirit in you. And maybe this message is not so appealing to you. Posiblemente este mensaje no nos gusta mucho. Quizás a mí no me gusta. What can I do? The lawgiver is the one who sets up the rules. And He's a good God. Y a pesar de que estamos rodeados de malas noticias, la buena noticia es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo nos está motivando día a día a poder hacer obras buenas. Termino, querida iglesia, entonces. Mi oración es que nos despojemos de toda vergüenza, como Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Mi oración es que podamos ver un genuino avivamiento. My prayer is for a genuine revival. Un genuino avivamiento no es, aunque es parte de eso, no es solamente tener un culto alegre o lleno de manifestaciones del Espíritu de Dios. Eso es parte de eso. Un genuino avivamiento es poder tener valor que en cualquier circunstancia donde Dios se lo permita, usted pueda predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. Que lo hagamos con nuestras acciones. Como pastor, trabaje bien, estudie bien, compórtese bien, sea justo, sea amable. Si le hacen algún daño, pague con bien. You're preaching the gospel in that way. I'm preaching the gospel in that way. Don't think too much about yourself. I'm telling you, you are a sinner. You were dead. No guardemos rencores porque alguien nos dijo algo, entonces, ay, yo no puedo perdonar eso. ¿No le ha perdonado Dios cosas peores?
please forgive me for this. I love you. Who do you think that you are? ¿Quién usted cree que es? ¿Quién yo creo que soy? Para que una ofensa me haga dejar de predicar el evangelio con lo que yo hago. Aprendamos a predicar con nuestras acciones. Y óigame, y cuando tengamos la oportunidad, pídale a Dios que le dé una palabra convincente para dejar a aquellas personas que usted dice que ama y que yo digo que amo, y decirles la mejor noticia que pueden tener. Porque la palabra dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Padre amado, we have come today to worship a holy God, and we are unworthy to be in your presence because you are holy. And we're so thankful to you for all the mercies that we have received, and we constantly receive from you, God. We come again and we surrender our life to you. I know there are some good works ahead of your church that you have prepared beforehand for us to walk upon. We know that you have given us your Holy Spirit, and that's a reality, Lord. Enable us to be good stewards of the blessings that we have received. Because in your own will you have designed for us to live in this time and in this place. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor, porque aunque eres un Dios santo, tú, Señor, en tu infinita misericordia has permitido que nosotros, pecadores, podamos tener acceso a tu gracia infinita. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, para que aquellos a los cuales amamos podamos con un espíritu de amor y de edificación, Señor, darles el mensaje más maravilloso que jamás nosotros pudiéramos recibir. Capacítanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para ser instrumentos útiles en tus manos. Posiblemente usted que está hoy aquí dice: pastor, yo necesito pedirle perdón al Señor y arrepentirme delante de Él y aceptar su señorío. Hágalo ahí donde está. Hágalo ahí donde está. Maybe you aren't here today and you, after hearing the word, you recognize that you need to ask God forgiveness and accept the Lordship of Jesus in your heart. Do it today. Do it today. We don't know what tomorrow is going to bring. We don't own the future. God's given us the opportunity to set things right, to be receptacles of His mercy.
The gift of God is still available for us. El regalo de Dios todavía está disponible para nosotros.